Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a... Hola, buenas noches. Hola, Chayito, ¿cómo estás? Vamos a ver, espero que todas las personas que, aunque si no nos ven en vivo, nos van a ver después. El tema que vamos a ver hoy es el miedo como protección y expresión de las heridas de la infancia. Es un temazo porque realmente ustedes saben que todas las heridas de la infancia. En la clase vamos a ver el miedo como protección de las heridas de la infancia. Como protección. Saben un viernes feo si está muy cansado. Cierra el micrófono, Chayito, porque no sé si me hablas a mí o le hablas a otra persona. Les voy a compartir pantalla a las personas que están en el Meet. Voy a compartir pantalla porque no alcancé a hacer, o sea, realmente el PowerPoint no lo alcancé a hacer como lo quería hacer, pero les hice un PowerPoint. Porque de verdad que, sinceramente les digo, he estado con muchas cosas. He estado con muchos pendientes y no me ha alcanzado el tiempo para hacerlo. Pero de verdad, les hice lo mejor que pude aquí. Ya va. Ay, a ver. Muy bien. No sé por qué no puedo compartir. A ver ahí. A ver si alcanzan a ver la pantalla. ¿Alcanzan a ver la pantalla o no? Sí, Y se ve el miedo como expresión de protección, ¿sí? sí, sí se ve. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la primera filmina. El tema del miedo, muchas veces las personas lo ven como algo malo, ¿sí? Algo negativo. Pero realmente nosotros tenemos que comprender que el inconsciente de nosotros todo el tiempo utiliza recursos diferentes para protegerse. Y uno de los recursos que ha utilizado, sobre todo desde la infancia, ha sido el miedo. El miedo lo utiliza el inconsciente como una caparazón, como una armadura de protección para no sentirse invadido, agredido, herido. Y bueno, eso va quedando en el inconsciente del niño, después se expresa en la adolescencia y en la edad adulta se queda manifestando como algo completamente tóxico en las personas, ¿sí? Se vuelve una toxicidad porque esa protección o sea, no nos permite ser libres. Entonces, estos miedos, de alguna manera, van a ser una protección, ¿sí? Para no seguir sufriendo, pero resulta que se vuelven como
el tema a trabajar en un adulto para liberarse de esa rigidez o de ese dolor o de esa angustia o de eso que ha formado para no sentir, ¿sí? Recordemos que este tipo de cosas, como armaduras que creamos, no nos permiten sentir la realidad. Nos hacen sentir una fantasía, nos hacen sentir algo que no somos nosotros. Entonces, estos miedos son realmente una expresión de la herida misma que tenemos. Hola Marisol, hola Lupita, hola Titi. Me da mucho gusto que se estén conectando. Entonces, realmente es complejo porque nos mostramos de una manera que no somos. Ya hemos hablado en otras pláticas anteriores sobre las máscaras que creamos para protegernos, pero esas máscaras son el resultado de todos estos miedos que desde niños tuvimos que generar como una especie de protección, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que nos quede claro esto, ¿no? Nosotros cuando creamos esto, lo creamos justamente para sentir que nuestra vida, o sea, como para hacer una vida funcional. Y creemos que eso es lo que realmente nos va a proteger, nos va a hacer ser personas que nos desarrollamos en la vida libremente, ¿sí? Como adultos, pero resulta ser de que en realidad no, el adulto, ¿sí? El adulto ahí no está siendo libre desde ningún punto de vista, porque el adulto ahí lo que está es utilizando la máscara que esa criatura o que ese niño tuvo que crear o tuvo que formar para no sentirse más lastimado o para no sentirse más herido. Pero resulta que como adulto, como les decía recién, nos vuelve personas tóxicas, nos vuelve personas que no nos sabemos relacionar abiertamente, con libertad, con autenticidad. Entonces, en lugar de protegernos, eso ya se termina volviendo un caos para nosotros. Entonces, les voy a poner un ejemplo, como les decía, de un joven de 30 años, les puse aquí un ejemplo, ¿no? De un joven de 30 años que tenía dificultades para expresarse con la novia. La chica le pedía cariño, le pedía demostraciones de cariño, le pedía que él la besara, que él la tomara de la mano, que la acariciara, que fuera una persona cariñosa, ¿sí? Y él no podía hacerlo. Y no podía hacerlo porque él sentía que realmente eso lo volvía vulnerable. Entonces, él empieza a describir de que él, cuando la novia le decía esas cosas, él sentía que lo presionaba, él empezaba a titubear, empezaba a mirar para todos lados, se ponía súper tenso, no podía mostrar el cariño. Y realmente él decía, no sé qué siento, o sea, no sé si siento miedo, si siento angustia, si siento, o sea, me da tantas cosas, ¿sí? Pero resulta que al llevarlo hacia atrás, en una regresión, él pudo ver en su infancia que entre los 5 y 7 años, él recordaba que sus padres eran poco cariñosos, eran muy fríos, no eran afectivos con él y siempre le estaban exigiendo mucho. Entonces, cuando
llegaba su papá del trabajo, él intentaba darle cariño a su papá, salir corriendo a recibirlo, a abrazarlo, y él lo que vio en la regresión, porque él decía que no se acordaba de su infancia, que tenía muchas lagunas de su infancia. Entonces, cuando en la regresión vio entre los 5 y 7 años, cuando él iba corriendo a recibir a su papá, y su papá le decía, no, déjame que estoy muy cansado. Vengo del trabajo, estoy llegando del trabajo, estoy muy cansado. No te me subas encima, ¿sí? Entonces, esa reacción de su papá, que no lo abrace, que no lo bese, ¿sí? Empezó a sentir él un rechazo, ¿sí? Y es obvio que todo eso él lo sentía como algo muy, muy, muy doloroso. Pero él lo fue volviendo, lo normalizó en su vida, ¿sí? Lo normalizó en su vida, y como las expresiones de cariño de su papá eran muy pobres, eso mismo él generó en su vida, ¿sí? Y empezó a replicar esas mismas expresiones que tenía su papá hacia sus seres queridos. Entonces, el niño, obvio, que empezó a reprimir y tenía miedo de mostrar su cariño. ¿Por qué? Porque al demostrar el cariño, cada vez que él demostraba su cariño, se sentía rechazado. Entonces, de adulto, le empezó a pasar lo mismo. Tenía miedo de mostrar el cariño porque él iba a sentirse rechazado. Recordemos que esto de adulto nos sucede inconscientemente. Estas son reacciones totalmente inconscientes, o sea, las hacemos pero no nos damos cuenta por qué las estamos haciendo, ¿sí? Entonces, empieza a generar la persona hasta químicos. Hola Luis, ¿cómo estás? El cuerpo empieza a generar químicos relacionados con eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado desde la infancia. Fíjense que estoy haciendo un diplomado de neurobiología del trauma, y realmente, o sea, cómo el cuerpo tiene todas esas memorias y reacciona químicamente. O sea, el cuerpo reacciona químicamente. Entonces, si desde niño el organismo, el cuerpo físico se acostumbró a generar todas esas sustancias que ayudaron a que él se protegiera, es obvio que de adulto las va a seguir generando hasta que no las trabaje. Entonces, en esa actitud y esa emoción, el niño sintió protección de eso, sintió que él se protegía, pero de adulto no es ninguna protección, es al contrario, genera conflictos de todo tipo. Entonces necesitamos empezar a reconocerlo, a reconocer este tipo de dificultades, este tipo de miedos, para poderlo, nosotros fíjense, una persona para poder sacar algo de su vida, le tiene que dar un valor primero. ¿Por qué? Porque por algo existe en nuestra vida. Por algo el inconsciente de nosotros lo generó en nuestra vida. Si está en nuestra vida es porque algo tenemos que aprender de eso. Algo le tenemos que sacar a eso. Entonces, en este caso, los miedos que nosotros podamos tener tienen un porqué y un para qué. ¿Para qué están ahí? Entonces hay que hacernos conscientes, hay que empezar a hacernos conscientes de esos miedos
y reconocerlos, darles su lugar. O sea, por lo menos empezar a darnos cuenta dónde están, cómo se expresan, en qué momento se expresan, estar atentos a esas cosas, porque por ejemplo, en terapia o en un trabajo de lo que sea, puede ser de constelación, puede ser un trabajo de sanación emocional o de regresión o de lo que sea, tenemos que parar ese miedo enfrente, o un trabajo de coaching, por ejemplo, ¿no? Tenemos que parar al miedo enfrente de nosotros, y para que ese miedo se vaya, necesitamos sacar de ese miedo el aprendizaje. ¿Para qué estaba y por qué estaba ahí? Y agradecerle porque hasta ese momento fue una forma de protección, pero ya no nos sirve. Entonces tenemos que decirle justamente eso, ¿sí? Eso lo vamos a hacer, ese trabajo lo vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? El miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a hacer la práctica, ¿sí? Hoy vamos a ver nada más la teoría y el miércoles que viene vamos a ver la práctica, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, todos estos eventos dolorosos vividos en la infancia dan un lugar. Hola tía, ¿cómo estás? Dan lugar a diferentes tipos de miedo. Y esos tipos de miedo hay que ver de dónde vienen y qué están haciendo ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran compartir hasta aquí? Las personas que están en el Meet o las personas que están en el Facebook, por favor, preguntas. Y si no tienen preguntas, algo que quieran decir. Hola. No, está muy claro todo. Ok. Que sí es cierto que cómo las personas actúan por lo que vivimos, o actuamos por lo que vivimos en la infancia. Así es. Entonces voy a nombrarles varios de los miedos. Gracias, tía, los recibo con mucho amor, esas bendiciones. Un besote también para ti. Bye. Digo, bye no, hola. Porque bye es chao, ¿no? Y no quiero que te vayas. Quiero que estés aquí acompañándome y... Chao, quiere decir hola y también... Y dice Eduardo que chao en italiano quiere decir hola. Te saludé en italiano, tía. Bueno, voy a nombrarles diferentes miedos, ¿sí? Chequen a ver con cuál de ellos ustedes se identifican. Si son varios o si es uno solo específicamente, todo eso, ¿no? Miedo a no ser amado. Sabemos que el amor es algo central en la vida, ¿sí? Y el inconsciente de nosotros busca no perder el amor de los seres queridos y sobre todo busca sentirse ser parte de un clan, de una familia, de una relación, de un grupo de amigos, ¿sí?
Entonces, este miedo especialmente se da en la infancia porque muchas veces sentimos cuando los padres nos regañan que nos dejan de querer, nos dejan de amar. Eso es lo primero que siente un niño. Les voy a poner un ejemplo que me pasó cuando estuve la última vez en México. Mi nietecito, el más chiquito, empezó a hacer berrinche, gritaba, se portaba así todo, ¿no? Quería hacer lo que él quería, ¿no? Entonces yo lo regañé, le dije, no, así no. ¿Por qué? Porque por esto, ¿no? Y entonces me dijo, ya no te quiero más, ya no te quiero. Entonces yo lo miro y yo le digo, yo te quiero muchísimo, yo te amo muchísimo. No por esto que te estás portando así, yo te dejo de amar y te dejo de querer. Yo te sigo amando y te sigo queriendo. Pero quiero educarte a que esto de esta manera no es positivo para ti. No es bonito que tú lo hagas. Ni para ti, ni para tus hermanos, ni para tu mami, ni para mí. No. Porque te hace daño a ti. Y nos hace daño a todos nosotros. Y salió corriendo y me abrazó. Después, en otro momento, me volvió a decir lo mismo. Volvió a pasar algo parecido. Y me dijo, cuando yo lo regañé, me dijo, ¿tú ya no me quieres? Yo le dije, no, por supuesto que no es así. O sea, le digo, por supuesto que no es así. Yo te sigo queriendo y te sigo amando. Pero te tengo que decir que eso no es un comportamiento correcto. Entonces, en ese momento, yo me acordé de cosas que me pasaban a mí, de niña. Porque nosotros cuando nos regañan de niños, no dejamos de querer a los papás. Porque nos regañan. Nos dejamos de querer a nosotros mismos. Nos dejamos de amar a nosotros mismos. Y perdemos esa credibilidad en nosotros mismos. Entonces el amor, ¿sí? Cuando los papás nos gritan, nos pegan, nos regañan, nos dicen cosas feas, ¿sí? El niño no deja de querer a los padres, deja de quererse a sí mismo. Entonces eso es lo que siente el niño. Cuando se porta mal, siente que no es adecuado y que los padres lo dejan de querer, de que le retiran el amor. Entonces se empieza a desvalorizar. ¿Sí? Eso que siente el niño lo lleva a que de adulto actúe de una manera que ceda, que quiera hacer que el otro lo quiera, que baje la cabeza, que no responda o que le dé el poder sobre ella o sobre él mismo al otro para que lo quieran. ¿Sí me explico? Yo puse en estos días, hice un video en estos días sobre el tema. Yo casi nunca pongo ejemplos así, pero como estoy haciendo una actividad, estoy haciendo un curso de comunicación, de marketing digital y todo eso, estoy trabajando en eso. El maestro de expresión corporal y todo eso
nos puso una tarea, que pongamos ejemplos propios, ¿sí? Que contemos historias propias de cosas fuertes de nosotros. Y pues me puso algo fuerte, porque a mí no me gusta hablar de esas cosas. Lo hablo quizá con ustedes y todo eso, pero así hablarlo o abrirlo públicamente, no lo hago por lo general, ¿no? Entonces conté un caso de mi mamá, ¿sí? Y conté un caso de mi papá. Y una de las cosas que conté, que son totalmente reales, ¿sí? Es justamente el tema de que mi mamá no se priorizaba, siempre bajaba la cabeza en relación a mi papá. Y eso yo lo aprendí. Entonces después viví situaciones muy complejas en relación a eso, porque yo aprendí a callarme, a no decir, a bajar la cabeza también y todo eso. Y eso me trajo consecuencias fuertes. No me elegía a mí por miedo a eso, a esto que estoy diciendo, por miedo a no ser amado, por miedo a que me dejaran de querer, por miedo a no cumplir las expectativas de los demás, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros trae todos esos temores de la infancia, o esos miedos de la infancia, que hacen que nosotros hagamos, pensemos, sintamos cosas que nos terminan convirtiendo en una marioneta de otros. Sí, pero lo hacemos nosotros, son elecciones nuestras. Entonces, como persona, solamente con la idea de pensar que vamos a perder el cariño o el amor, ¿sí?, de alguien, o que nos van a dejar de valorar, o van a decir de que nosotros somos malas personas, ¿sí?, y nos van a dejar de querer por eso, pues se convierte todo esto en un miedo básico, ¿sí? Ese es uno. Miedo a no ser amado. Otro miedo es miedo al fracaso. La mayoría de las veces, las personas adultas no toman decisiones o tienen mucho miedo a tomar decisiones por justamente esto, por miedo al fracaso. Pero recordemos que las veces que nosotros nos equivocamos son parte del proceso del aprendizaje de la vida. Pero nosotros desde niños, cuando nos equivocábamos, o nos gritaban, o nos pegaban, o nos regañaban, entonces la equivocación la fuimos tomando en la vida como algo malo. Entonces, ustedes imagínense, si cada vez que un niño se cae, cuando empieza a caminar, lo regañan, o lo golpean, o le gritan, ¿qué le pasa a esa criatura? Que le da miedo a caminar. O no quiere caminar. ¿Sí? O pasa también lo siguiente, fíjense. No sé si les ha pasado, pero yo lo he visto y hasta lo he hecho. Claro, ahora no lo haría, pero en ese momento sí lo hice. Se cae, el niño está aprendiendo a caminar y se cae, ¿sí? Entonces los papás, los abuelos, los tíos, lo que sea, para que no se asuste, le empiezan a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, es una forma de que esa criatura, cuando tiene un fracaso, va a necesitar de adulto que lo estén reconociendo y que lo estén
echando porras para que pueda salir adelante. O sea, se va tornando todo esto como un proceso equivocado, negativo. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender que el amor y el reconocimiento, amor, el amor y el reconocimiento, ya va que estoy en una conferencia. ¿Cómo? Ah, ok. Sorry. Perdón. No, por ahí. ¿Qué es esto? Ropa. Perdón. ¿Para qué es? Por ella. Para ella. Ajá. Está bonito. Disculpen, Sí, es que ella está ocupada. llegó una persona y está tocando ahí la puerta. Entonces ese miedo al fracaso está ligado al reconocimiento que la persona necesita, o sea, que genera. La persona necesita tener un reconocimiento para poder sentirse útil, sentirse que sirve, sentirse que lo que está haciendo está bien, ¿sí? Pero todo eso pone su valoración en lo que hace y no en lo que es en realidad. ¿Sí me explico? Por lo general en la vida, a la persona que es exitosa se la valora, se cree que esa persona es lo máximo, ¿no? Ahorita fíjense, el tema de los influencers, ¿sí? La cantidad de seguidores que pueden llegar a tener, cómo manipulan la psicología de la gente, las emociones, cómo... y todo, o sea, o sea, la gente aplaude una cantidad de cosas que a veces ni siquiera tienen un valor real. ¿Ven? Entonces, esto que les decía del miedo al fracaso, cuando los padres pueden mostrar más cariño a los hijos que ganan, o sea, los hijos que se comportan como los padres exactamente quieren, muchas veces esos hijos ganan el reconocimiento de los padres, pero muchas veces lo que los hijos hacen no es lo que realmente quieren hacer, sino por hacerle caso a los papás, por darles el gusto y por obtener ese reconocimiento, ¿no? Pero esas personas se vuelven personas infelices porque nunca hacen lo que realmente quieren hacer. Y para no quedar mal con sus papás o con su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, son personas infelices. Este tipo de miedo, ¿sí? Genera ese temor a fracasar. Y muchas veces ese temor al fracaso genera que las personas se vuelvan hasta mentirosas, hasta que engañen, ¿sí? Para hacer creer que son lo que no son. ¿Sí me explico? Esa máscara... Usan una máscara para protegerse. Exactamente. ¿Sí? Y la persona no cree, dice, yo mentiroso, yo engañando. Pero si no es así la persona. ¿Sí me explico? Fíjense que en estos días tuve una paciente que le hice una sesión de tarot constelar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que acabo de terminar un diplomado de tarot constelar? Entonces le hice una constelación con tarot. Y entonces, cuando salen las cartas que salen,
me dice, y les comento eso porque no, ustedes no saben ni quién es la persona ni nada, ¿no? Porque no voy a exponer a nadie. Pero sí quiero exponerles este ejemplo, ¿sí? La persona está viendo las cartas, le digo lo que representan, y en ese momento me dice, no, pero pues yo estoy bien, o sea, eso no es así. Y entonces le digo, abre tu corazón y deja de fingir lo que no es, porque a mí esto no me está mintiendo. O sea, el quantum, ¿sí? La energía cuántica, la energía no miente. Los que podemos mentir somos las personas. Pero la energía cuántica no miente. Entonces, esto que está saliendo aquí es lo que realmente está pasando en tu vida. Entonces se desmoronó así, se puso a llorar. Entonces me dice, es que yo ya no quiero más nada, o sea, estoy desesperada, pero tengo que seguir adelante. Ustedes imagínense. Entonces le digo, hasta que no lo veas, abras los ojos, lo veas, te quites esa venda y lo veas, ¿sí? Y valores qué te viene a enseñar esto, va a seguir estando en tu vida, por más que tú digas, no quiero, no, ahí está. Y te va a seguir lastimando y te va a seguir haciendo daño. Hay que verlo. Hay que verlo. Y valorar qué te vino a enseñar eso para poder sacarlo de tu vida. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Chicas, las demás. Está muy claro. Muy bien. Ay, qué buena pregunta. Dice Irma, ¿el miedo escénico viene de la infancia? Claro que sí, Irma. Claro que sí. Cuando tú te querías expresar, ¿sí? O decías algo, muchas veces los papás se burlaban. O los hermanos mayores. O en la escuela, tus compañeros. ¿Sí? O te hacían bullying. O te hacían burla porque, qué tontería lo que estás diciendo, ¿sí? Todo eso genera que cuando eres adulto, tienes miedo escénico, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente el inconsciente dice, aguas, no vas a decir porque te van a volver a decir que lo que estás diciendo es una estupidez, una tontería, no sirve, ¿sí? Y entonces el inconsciente te protege. Por eso les digo, miedo de diferentes formas, ¿no? Y en este caso, al fracaso de hablar y que lo que vas a decir no sea tomado en cuenta. Muy buena pregunta. Gracias a ti por la pregunta. La verdad que esto enriquece mucho. Yaro, ¿tienes algo que preguntar o decir? Pues la realidad de eso, o sea, a veces no me funciona, pero se convierten en unos grandes que están ahí, unas cosas que vienen de ahí. Exactamente. Pero hay que darle una valoración, ¿se dan cuenta? Hay que reconocerlo primero, reconocer dónde está, de dónde viene, para poderlo después valorar y decir, esto me vino a enseñar, ¿sí? Y poder quitar esa máscara, poder quitar esa botarga, esa armadura, ¿sí?
pero no te la puedes quitar hasta tanto no saques el valor de ahí. ¿Ok? Miedo a la comparación, fíjense esto. Miedo a la comparación. La comparación es tremendamente dolorosa. ¿Por qué? Porque tú sientes que no te están aceptando tal cual eres. Y es tanta la comparación que se hace muchas veces entre los hermanos, con un primo, con un vecinito. ¡Ay! Pero ¿por qué no eres como tu hermana? Que mira, que es mucho más inteligente, que mira, hace más caso, mira, ella arregla las cosas, ella arregla su cuarto, mira, tú eres un vago, perezoso, no quieres hacer nada. Sí, todo eso es terriblemente dañino. ¿Sí? Porque le estás diciendo a tu hijo que no te gusta como es y que no lo aceptas como es. Entonces, eso va generando un rechazo. O sea, el niño va sintiendo que lo rechazan, que no lo aceptan. Entonces, el niño o va a tratar de dejar de ser como es, o sea, de ser el mismo, y se va a volver malo, ¿sí? O se va a volver como alguno de los otros. Pero de cualquiera de las dos maneras va a perder su propia esencia. ¿Sí me explico? Porque él siente que eso que es no sirve. Entonces es válido querer que los hijos sean mejores, ¿sí? Que sean más positivos, o sea, que se le dé una explicación, o decirle, mira, hijo, que es que bueno que puedas hacer esto, lo otro, ¿no? Pero nunca la comparación. Porque al compararlo con los demás, él siente que no vale, siente que no sirve, siente que todo lo que hace, por eso les decía, o sea, él no deja de querer a los papás, deja de quererse a sí mismo con todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un papá y una mamá que quiera ayudar, en este caso a sus hijos? Es fortalecerle las cosas positivas, porque ustedes saben que hay inteligencias múltiples. Entonces, los hijos pueden tener, por ejemplo, a lo mejor intelectualmente no traen tan desarrollada esa inteligencia, pero traen muy desarrollada la inteligencia emocional. Y traen diferentes cosas, y nosotros, o sea, al compararlos, estamos dañando su propia autenticidad. Y obvio, su autoestima se la estamos pisoteando. Entonces, todo este tipo de cosas son muy fuertes, ¿ven? Porque el tema de la comparación es tremendamente dañino. De por sí, cuando hay hermanos, que por ejemplo, si tú eres el mayor, ya lo hablamos la vez pasada cuando tocamos el tema del lugar que le corresponde a cada hermano y todo eso, ¿no? Decíamos que si eres el primero, ¿sí? Y de pronto nace otro hermanito, sientes un desplazamiento terrible porque tú eras el príncipe, el rey, ¿no? Entonces le dicen el príncipe destronado, o sea, lo quitan porque ya está más grandecito, entonces le dan el lugar al hermanito y bueno, y todas las atenciones son para el bebé porque le tienen que dar pecho, porque le tienen que cambiar los pañales, porque llora cada rato, porque, ¿sí? Entonces siente el desplazamiento que hacen los papás y siente ese vacío o esa desconexión de la madre, sobre todo de la madre, ¿sí? Entonces suele suceder que empieza a buscar a esa conexión con la madre en las mujeres. Por eso muchas veces se vuelven mujeriegos, ¿no?
o las mujeres hombreriegas le dicen. En el caso de la comparación, siente de por sí la comparación, dice, ¿cómo? O sea, quieren más a mi hermano, quieren más a él que a mí, porque a mí ya no me atiende. Mamá, que no sé qué, busca llamar la atención y resulta ser que no, porque pues el otro está más chiquito, ¿no? Entonces le tienen que dedicar más tiempo, más todo, y él se siente que no lo quiere. ¿Ves? Y siente la comparación, dice, a él sí y a mí no. Con más razón al hijo del medio, ¿sí? Si después nace otro, entonces este que está en el medio empieza a sentir la comparación, porque este es el mayor y este es el más chiquito, pero el del medio está ahí como el sándwich, y entonces empiezan las crisis, ¿sí? Existenciales, que no se sienten ni de aquí ni de allá, y se compara todo el tiempo con los demás. ¿Cómo ven? El otro miedo a no ser fuerte. La fortaleza es valorada globalmente, ¿sí? Porque se considera que una persona fuerte es una persona que puede resistir, que está mejor vista, ¿sí? Que se asocia con una persona que no es perdedora. Y entonces se inculca esa idea de la fortaleza. De hecho, por ejemplo, los varones, muchas veces les dicen, no, los varones no lloran, ¿sí? Entonces se les ha inculcado una cantidad de cosas que son una mentira, ¿sí? Porque un hombre siente tanto como una mujer, y le duele tanto o igual que una mujer. ¿Y por qué se le prohíbe o se le inculca que llorar no es fortaleza, que llorar es debilidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que temen demostrar lo que sienten, temen demostrar lo que son, temen ser vulnerables, mostrar su vulnerabilidad. Entonces se ponen una careta, una máscara, una botarga, una armadura que no permite que salga ni que entre nada, ¿sí? Entonces ese miedo a no ser fuerte los hace ser fríos, los hace ser secos, los hace ser personas que insensibles, ¿sí? Y cuando están en una situación difícil, no muestran su vulnerabilidad y obvio no piden ayuda nunca, ¿no? Porque eso los hace verlos, que se vean como un fracasado, como un débil, como una persona desagradable a los mismos padres, porque los padres te inculcaron que tenías que ser fuerte, ¿no? Entonces el niño crece con esa convicción de que debe ser fuerte a toda costa. ¿Para qué? Para mantener el cariño, el aprecio y el respeto de los padres, ¿no? O sea, que los padres a un hijo fuerte, lo valoran más, ¿sí? Dicen, no, mi hijo, que no sé qué, ¿sí? Entonces, ese miedo a no ser fuerte trae como consecuencia mucha frialdad de la persona, mucha rigidez, ¿sí? Mucha rigidez. Miedo a los problemas, ¿sí? Los problemas de la vida
existen todo el tiempo, ¿sí? Pero el tema se origina porque los niños, cuando, como les decía hace un rato, cuando cometen un error, en lugar de sentarse el papá y decirle, no, explicarle, ¿no? Mi amor, no pasa nada, de esto se aprende, ¿qué vas a aprender de esto? Tal y cual cosa, esto es importante, que lo veas, que te des cuenta, para que la próxima vez sepas discernir, sepas elegir, ¿sí? Y bueno, y si te vuelves a equivocar, no pasa nada, o sea, aprende, sigues aprendiendo de eso. Pero no, ¿qué hace uno? Los castiga, ¿sí? Los reprende, los regaña, les pega, les grita, los maltrata. Como si eso cambiara algo en el niño. O como si esos golpes o si esos castigos o maltratos fueran a hacer que aprendiera. Cuando no es así. Porque cada ser humano tiene una forma de aprender. Entonces el aprendizaje de las personas va a depender del tipo de inteligencia que tenga, ¿sí? Y de la capacidad que tenga de aprendizaje. Así lo mates a palo, ¿sí? No va a aprender, lo va a hacer por una conducta como una conducta que se la vas o sea, impuesta, pero no por conciencia, no por aprendizaje de conciencia. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que las personas tienen miedo a los problemas porque no saben cómo enfrentarlos. Porque de niño el problema lo veías como algo dolorosísimo y que no te iba a enseñar nada, sino que te iba a complicar la vida porque te iban a agarrar a palo, te iban a pegar, te iban a gritar, te iban a insultar, te iban a regañar o te iban a castigar. Entonces, ¿qué hace el adulto? No se arriesga a nada, tiene miedo a enfrentar las situaciones nuevas, que son las que te van a dar el aprendizaje. Y creyendo que al no tomar iniciativas nuevas no vas a tener problemas. Cuando no es así, ustedes saben que no es así. Porque la vida te los trae aquí a la casa. ¿Cómo ven? Terrible, ¿verdad? Porque las personas van yendo, deteriorando su autoestima, te va haciendo una forma de no saber enfrentar la vida. Exactamente, Alma. Se equivoca uno. Exactamente, Alma, porque las equivocaciones realmente no son equivocaciones, son parte del aprendizaje. ¿Sí? O sea, si dices, bueno, por ejemplo, no sabes cómo llegar a un lugar, ¿no? Y agarras el carro y dices, bueno, pongo el GPS, pero a veces con el GPS también te pierdes. Claro. Pero entonces la siguiente vez dices, ya sé por dónde ir. Así es esto. Pero ¿qué pasa? Que desde niño no lo vimos de esa manera. Lo vimos como algo malo. El aprendizaje, o sea, de una teníamos que hacerlo bien. Entonces, ¿qué cuando ya no está el papá, que nos regaña, la mamá?
Nos autocastigamos nosotros. Hay un autocastigo impuesto inconscientemente. Entonces, ¿qué haces? Como no me lo merezco, atraigo a mi vida cosas negativas. Hago que me vaya mal, hago que me pasen cosas negativas, que atraigo personas a mi vida que me lastimen. ¿Sí me explico? Otro miedo es el miedo al abandono. ¿Sí? Es un miedo básico también, porque se relaciona con pérdidas interpretadas por el niño como abandono. Por ejemplo, cuando la mamá, como les decía hace un momento, les ponía el ejemplo, nace otro niño, o por ejemplo tienen que operar a la mamá y el niño está chiquito todavía, tiene que ir al hospital y el niño va a estar sin la mamá, no sé, por una semana, 15 días, lo tiene que tener la abuela, la tía, el papá, y la mamá no está. Él siente un abandono terrible. ¿Por qué? Porque la mamá no está. Eso queda grabado a fuego en el alma de esa criatura. Porque él sintió el abandono, aunque la mamá no lo quería dejar, pero le tocó. O el abandono emocional, que ahora es tan común. Porque la mamá está metida todo el día en el internet, todo el día en la computadora, en el teléfono, o trabajan y dejan a los niños solos. ¿Sí? O el niño, mamá, le quiere contar algo a la mamá, espérate un momentito que estoy aquí con... Y yo se los digo porque a mí me pasó. ¿Sí? Yo atendía a todo el mundo menos a mi hija. Ahí la tenía, estaba todo el día conmigo. Pero la gente me llamaba y me preguntaba cosas y yo, sí. Y mi hija, mamá, espérame que estoy atendiendo, respeta que estoy atendiendo a la persona. Entonces, ¿cuándo le daba tiempo a ella? Entonces eso va generando en el alma una herida de abandono. Hay seres que se mueren, ¿sí? Y ese hijo queda con esa huella de abandono, que después, como no la sana porque no sabe, la siguiente generación genera en el nieto toda una serie de situaciones relacionadas con el abandono. Y como no la sana, genera en el bisnieto, ¿sí? Y se sigue repitiendo esta huella de abandono. Hasta que alguien llegue y la sana. Hasta que una persona que busca generar conciencia se dedica a trabajar sobre eso y lo sana. Por ejemplo, ahora que las mamás tienen que trabajar, que dejan a los niños en las guarderías o en las estancias infantiles, esa criatura sufre de una huella de abandono terrible, ¿sí? Porque desde chiquitito lo dejan en las guarderías. Y esa criatura sufre ese vacío de la madre, ¿sí? Porque mínimo tendría que estar con su mamá el niño hasta los 7 años, mínimo, así, o sea, que la madre esté con el niño, que lo atienda, que lo vea, que esté pendiente, ¿sí? Pero no pasa. O sea, vivimos en una sociedad que está terriblemente descompuesta, que no nos educan para ser padres, para ser madres, no nos educan para eso. Nos dan clases de cualquier cantidad de cosas que no las usamos nunca más en la vida. Pero algo que nos tendrían que educar primordialmente, no lo hacen, que es ser papá y ser mamá. Cómo ser un buen papá y una buena mamá. Es lo primero que tendría que hacerse. Porque de ahí depende toda la sociedad. ¿Cómo ven?
¿o no? ¿O qué creen ustedes? Sí, está complicado. Claro, porque nunca nadie nos dio un curso de cómo ser un buen papá y una buena mamá. Y entonces la herida de abandono persiste. ¿De qué manera se puede resolver? Tienes que trabajarla, tienes que sanarla. Por eso el tema de la huella de abandono, tiene que hacerse un trabajo de sanación profunda del niño interior en relación a eso. ¿Ves? Porque la huella de abandono, yo tengo en mi canal de YouTube, busquen, hay sobre la huella de abandono, hay como 3 o 4 videos sobre la huella de abandono. Y hay uno que hice, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, que está sumamente profundo sobre la huella de abandono, porque explico la huella del abandono, cómo se genera desde la separación de la propia conciencia de nosotros. Desde que nos desprendemos y tomamos cuerpo físico. Y cómo en el nacimiento, desde que nos desprendemos del vientre de la madre, se produce otra huella de abandono. Y después de eso se produce la huella de abandono cuando el papá o la mamá no nos dan la atención que necesitamos. ¿Sí? Echar mi taco de ojo, nada más cuando la prendió. Chayito, tienes prendido el micrófono. Entonces, Pero la huella de abandono solo viene de la madre o viene de los dos. no, viene de la madre y del padre. Y depende muchas veces, Por ejemplo, están divorciados los papás. igual, o sea, por ejemplo, cuando los hijos, la huella de abandono más marcada se da con el padre del sexo opuesto. La más marcada, no quiero decir que no se dé con, por ejemplo, si tú eres mujer, que no se dé con tu mamá. Sí se puede dar, claro que sí. Pero se nota más y es más marcado cuando es con el padre. Y en el varón se nota más cuando es con la madre. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una etapa en el niño que es la etapa de Electra, la etapa de, perdón, se me fue el avión. De Edipo, gracias. De Edipo y de Electra. Entonces, el niño necesita una vinculación, o sea, si es niña, necesita una vinculación muy grande con su papá, porque él es el que le va a enseñar la forma de amarse, ¿sí? Y al niño, la que le va a enseñar la forma de amarse es la madre. Entonces, de adulto, él va a atraer el tipo de personas como fue su mamá, en el caso del varón, y en el caso de la niña como fue su papá. Pero si el tema del abandono está relacionado con el del mismo sexo, va a generar una pareja con las características de la mamá o del papá. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que uno atrae. ¿Y para qué lo atrae? Para sanarlo. ¿Sí me explico? El abandono. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. El miedo al abuso. ¿Sí? Abuso no solamente es sexual. Hay muchísimas clases de abuso. Una de las más fuertes es el abuso sexual, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de abuso que marcan terriblemente la herida de la infancia, ¿sí? Por ejemplo, una forma de abuso es la humillación, la tortura, ¿sí?
Una forma de abuso es la negligencia. Una forma de abuso es el abuso de autoridad, por ejemplo, el poder que tiene un padre sobre un hijo. Por ejemplo, a un adulto no le harías nunca lo que le puedes hacer a un niño. ¿Por qué? Porque hay un abuso de autoridad ahí. A un adulto no le pegarías, a un niño porque sí. A un adulto no lo insultarías, a un niño porque sí. A un adulto no lo encerrarías, a un niño porque sí. Ejerces la fuerza y la autoridad y el poder sobre una criatura indefensa. Entonces, por ejemplo, todos esos maltratos o esas cosas, por ejemplo, el miedo que le puede tener un hijo a un padre, se puede generar después en la edad adulta, siendo un agachón la persona, y cuando alguien te dice algo, sientes terror, ¿sí? Sientes terror de contestarle a tu jefe, sientes terror de defender tus ideales, sientes terror de mostrarte como eres, ¿sí? ¿Por qué? Por el abuso. Porque en la infancia se generan los traumas más grandes que después en la edad adulta se manifiestan con este tipo de miedos. Que alguien te vaya a decir algo y que tú digas, no, o sea, no, ¿cómo le vas a decir que no? O sea, tienes que bajar la cabeza y no puede ser, ¿sí? Eso es miedo al abuso. ¿Por qué? Porque te van a levantar la voz, entonces bajas la cabeza, ¿sí? Porque van a abusar, entonces te da miedo que abusen. Pero no te defiendes, no haces nada para defenderte. Por ejemplo, ahorita tú haces el comentario, ¿no? A un adulto normalmente pues no lo golpeas, pues, si no lo tratas como bueno, por ejemplo, aquí en México se daba mucho el caso de que a la mujer sí se le hacía eso, la golpeaban, la maltrataban, sí o sea... Exactamente, ¿ves? Entonces siempre, o sea, a la mujer la veía o se la ha visto como menos, ¿sí? Menos, o sea, se la ve como un niño. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Claro, porque en otras épocas la mujer abusó de su autoridad, ¿sí? Entonces se degeneró todo eso y como humanidad llegamos al otro extremo donde el hombre tomó el otro papel y empezó a abusar de su poder como una como una especie de venganza. Un hombre que le quita la autoridad y el poder a una mujer es porque se siente menos. ¿Sí me explico? Y la forma en que lo demuestra o quiere demostrar que es más es levantando la voz, es golpeando, es haciéndose el macho, ¿sí? Por eso hay mucho machismo en México. Porque realmente lo que hubo, acuérdense en la época de la conquista, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Díganme ustedes. Abusaban de las mujeres los conquistadores. Y los hombres si se metían los mataban. Ajá, ¿Sí? sí. Éramos Entonces ustedes imagínense todo el descontrol que hubo en esa época. El desorden que hubo en esa época. ¿Sí? Entonces, ese miedo tan terrible al abuso no viene de ahora, eso viene hace miles de años y que se volvió a repetir cuando los españoles llegaron a América, cuando los ingleses llegaron aquí a Estados Unidos, ¿sí? Son repeticiones de cosas más antiguas todavía. ¿Ven? Pero la única forma de romper con todo eso es hacernos conscientes y liberarnos de todo eso. Porque si no se sigue repitiendo en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos y así sucesivamente. ¿Ven? Miedo a la injusticia. Ese miedo a la injusticia es un detonante de ira, de mucho coraje. Hay mucha gente que guarda un coraje, una ira terrible, ¿sí? Pero como fue enseñado que se tenía que callar la boca, que no decir nada, por ejemplo, ¿no? En el caso de el mexicano, ¿cómo es el mexicano? La mayoría de los mexicanos, pudiera hablar también de los argentinos, no vayan a creer que estoy señalando a los mexicanos. Es un ejemplo que les estoy poniendo de esto que estamos hablando. dicen, mande usted, o sea, Exacto. Mande. Bajan la cabeza. ¿Sí? Quiere decir, mande. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, sumisión total. ¿Sí? Y aparte de eso, les cuesta decir que no. Prefieren no ver más a la persona. No, miren, a mí me ha pasado que, por ejemplo, me contactan y en lugar de decirme, no puedo porque no tengo dinero o porque no puedo en este momento, no sé qué, me dejan en visto y nunca más me contestan. ¿Sí? Entonces yo digo, les vuelvo a escribir y les sigo escribiendo y les digo, bueno, ¿qué pasó? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Nunca más. ¿Por qué? Porque no quieren dar la cara, prefieren, o sea, hacer como que no ven, como que no escuchan, como que no pasa nada, o sea, ¿sí me explico? A enfrentar la situación. Pero eso viene desde esa época de la conquista, que tuvieron que hacerse los que no pasaba nada, porque si no les cortaban la lengua, les quemaban los pies, si danzaban, los mataban, si adoraban a sus dioses también. ¿Sí me explico? Todo eso queda registrado en el ADN. Y ahora las personas actúan y se comportan de la manera que se comportan por eso, porque es un mensaje implícito en el ADN. Hasta que no lo limpias, hasta que no lo liberas, que seguirá repitiendo, aunque no estemos en esa época. Por ejemplo, toda la gente que mataron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial y todo eso, en el Holocausto. Los nietos y bisnietos de toda esa gente ahora tienen unos traumas espantosos. ¿Y de dónde vienen?
no son de ahora. Son de sus abuelos y de sus bisabuelos. ¿Ven? Eso se repite, porque se pasa de generación en generación como información. La injusticia genera mucho dolor, pero la gente, como no dice nada, se registra en el inconsciente como ira, como un coraje muy grande, ¿sí? Entonces la persona intentará después evitar situaciones de injusticia, pero para evitar esas situaciones de injusticia genera la injusticia. ¿Sí me explico? Actúa injustamente en contra de otros, porque dice, no me va a venir a hacer eso a mí. No, a mí no me queda muy claro. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de que le montaron los cuernos, ¿sí? Entonces dice, no, pues fue injusto porque yo era una persona que era súper honesta, súper fiel, ¿sí? Amaba a esa persona. Entonces, le queda en el inconsciente ese tema de la injusticia, ¿no? De que esa persona fue injusta. Entonces, en las siguientes relaciones, la persona dice, se cuida de que le monten los cuernos y empieza a ser una persona que se empieza a volver tóxica, ¿sí? Porque empieza a cuidarse y dice, no, este seguramente está con otra, este anda con otra. Y al final de cuentas, si se le presenta a esa persona algo, decide tomar la decisión de ponerle los cuernos ella a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inconscientemente dice, prefiero poner los cuernos a que me los pongan. Prefiero yo ser injusta a que me hagan injusticia. ¿Sí me explico? Ajá. Ese es un ejemplo, pero pueden haber muchos de esos. Miedo a la autoridad. Este tema del miedo a la autoridad es tremendo. ¿Por qué? Porque si hemos tenido padres violentos, ¿sí? Cuando tenemos maestros, jefes o personas que están por encima de nosotros tendemos a bajar siempre la cabeza y a no defendernos. Y así haya una injusticia de por medio, nosotros le tenemos ese miedo a la autoridad. Y hay otro tema. Por ejemplo, el miedo a la autoridad, en el otro extremo, genera que las personas siempre sientan que si hacen una sugerencia de algo o que dices algo y todo eso, diga la persona, no, yo no quiero. O sea, no se dejan mandar. ¿Sí me explico? Dicen, no, tú porque me quieres mangonear, tú quieres que obligarme a que yo haga las cosas que tú quieres, ¿no? Entonces, o sea, se puede dar de esas dos maneras el miedo a la autoridad, ¿sí? Bajando la cabeza o negando todo, o sea, que no me digan nada. ¿Sí me explico? Puede generarse, fíjense, relaciones violentas o autoritarias. Justamente por eso. Porque la persona siente que si el padre o la madre fueron autoritarios y todo eso, sienten que los quieren
manipular, los quieren mandar, mangonear y todo eso, ¿no? O en el otro caso, la persona se vuelve tan sumisa, ¿sí? Porque como les tiene miedo, entonces lo mandan y, por ejemplo, ¿no? Hay gente que trabaja no sé cuántas horas y no es capaz de decir horas extras y no se las pagan y todo eso, no es capaz de decir nada, ¿no? Y siempre baja la cabeza y dice, no, es que si no me van a echar del trabajo. ¿Ven? Miedo a la responsabilidad o compromiso. ¿Sí han visto que hay personas que nunca se quieren comprometer a nada? Y esta falta de compromiso surge de haber sido castigado, maltratado, ofendido, ¿sí? Por cosas que no pudo hacer, no las podía hacer de niño. Entonces lo castigaban, lo regañaban, lo golpeaban, ¿sí? Entonces muchas veces tareas que a lo mejor el niño no las podía hacer, pero para el padre eso era, o sea, como estúpido, tonto, o sea, ¿no? Entonces eso fue marcando ese miedo a hacer las cosas y equivocarse, ¿no? O comprometerse con algo y sabiendo que si se equivocaba en ese compromiso iba a salir lastimado, ¿no? Entonces la persona prefiere no tomar compromiso, no comprometerse con nada, no tomar responsabilidades, ¿sí? Hay personas que no son capaces ni de tomar decisiones en algo. Le dejan la responsabilidad, por ejemplo, a la pareja. Dicen, no sé, no, como tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo que me pasa a mí, ¿no? Le pregunto a uno de mis pacientes, ¿qué decide? ¿Qué quiere, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere que trabajemos primero? ¿Con la mamá o con el papá? Y la persona me dice, con lo que tú quieras. ¿Sí? Y a mí eso me está dando un indicio de que la persona tiene miedo a tomar una responsabilidad. Le está cediendo su poder. Exactamente. Yo no soy quien para elegir sobre quién va a trabajar esa persona. ¿Sí me explico? Entonces le digo, no, la decisión es tuya. Tú eliges con quién quieres que empecemos a trabajar, con papá o con mamá. ¿Sí me explico? Pero a mí ya me habló, a mí ya me dijo, sin decirme, me está diciendo, ¿me explico? ¿Qué es lo que vamos a tener que trabajar? Porque es una persona que tiene miedo al compromiso, a responsabilizarse, a tomar decisiones. ¿Ven? Y más, porque obvio que si trae este problema, la vez que toma decisiones, es obvio que va a tomar decisiones que lo lleven a una equivocación. ¿Para qué? Para reafirmar el tema que trae. ¿Ven? Bueno, hasta aquí algunos de los miedos, ¿sí? Que el inconsciente los ha utilizado como una forma de protección o de expresión de protección ante esas heridas de la infancia. Entonces esos miedos han mantenido la persistencia del niño herido, lo han mantenido, ¿sí? Entonces,
para poder sanar esto, sí o sí necesitamos ir al pasado, ir a ese momento. ¿Para qué? Para darle otro lugar al niño. Para darle el lugar al niño que no tuvo. Para transformar o más bien hacer un trabajo de reingeniería de eso, de reingeniería psicoemocional. Estas situaciones dolorosas para el niño marcan su vida de adulto y marcan las situaciones y relaciones que va a atraer a su vida. Entonces, si nosotros no buscamos sanarlas, hola Laurita, ¿cómo estás? Si nosotros no buscamos hacer algo, ¿sí?, para sanar eso, eso se va a seguir repitiendo. Y va a seguir persistiendo en nuestra vida. Por eso mucha gente dice, ¿por qué se me repite siempre lo mismo? ¿Por qué? Porque tu inconsciente te lo está trayendo para mostrártelo y decirte, acá es donde está el problema. Acá está el meollo del asunto. Y no basta con comprenderlo intelectualmente, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo ya perdoné a mi papá y a mi mamá. Yo entiendo que mi papá no tenía los recursos, que mi papá fue enseñado de esa manera. Sí, pero todo eso lo está haciendo intelectualmente. Y le está dando un perdón que no existe. Porque su papá y su mamá no necesitan que uno los perdone. Uno necesita comprender por qué tú o para qué tú elegiste esos padres. Y los elegiste por vibración. O sea, no fue una elección consciente que tú hiciste, fue una elección del inconsciente. ¿Para qué? Para que tú sanaras lo que traes atorado. ¿Sí me explico? Entonces no hay nada que perdonar. Pero para llegar a ese punto de sacar el valor, el aprendizaje y darle una resignificación a toda esa historia, pues necesitas trabajar profundamente en eso. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí terminamos el tema. Ya la semana que viene vamos a hacer la práctica de meditación para ver esos miedos. ¿Sí? Entonces tú eliges a tus papás. ¿Cómo? Tú eliges a tus papás. Tú eres el creador de tus papás. Bueno, No los eliges. Tú eres el creador de tus papás. Porque elegir es algo consciente, ¿verdad? Y tú no los eliges conscientemente. Los creas por vibración. Según lo que tú, como tú fuiste en una vida anterior, por vibración vas a generar esos papás en tu vida. Porque ellos te van a traer el mensaje de lo que tú tienes que sanar. Aparentemente horror, ¿sí? Pero te das cuenta que nosotros, o sea... Imagínate uno que escogió un padre que la abandona. Exactamente. Qué terrible. Bueno, yo por ejemplo que he tenido la oportunidad de ver tantos de mis pacientes viendo, o sea, yendo a vidas pasadas y viendo cómo fueron, ¿sí? Y viendo que ellos fueron como son sus padres hoy,
o como han sido sus padres en la infancia de ellos, ellos pueden entender por qué generaron esos padres. ¿Sí me explico? Qué horror. Qué horror. Claro, porque la mayoría de la gente dice, pero ¿por qué me hicieron esto? Si yo soy una persona, he sido una persona toda la vida, muy buena persona. Ah, claro, en esta vida, pero en la anterior o en la otra. Entonces nosotros juzgamos las cosas por lo que percibimos ahora o por lo que vemos ahora, pero no sabemos qué fue lo que pasó anteriormente. ¿Cuántas generaciones atrás entonces vibran? Se dice que 4 o 5 generaciones, pero yo he tenido el caso que he visto, ¿sí? De personas que 7, 8, hasta 10 generaciones atrás vienen arrastrando cosas. Claro, porque el árbol nadie sana y siguen repitiendo. Entonces se repite y pasa a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y nadie en el sistema familiar decide sanar nada y entonces se sigue pasando el paquete. Por eso esto que nosotros estamos haciendo de tomar conciencia de estas cosas, pues nos permiten, bueno, ¿qué voy a elegir? Ahí sí que voy a elegir. ¿Voy a elegir seguir repitiendo o voy a elegir sanar? Entonces, si elijo sanar, tengo que reconocer que todo esto que me está pasando lo generé yo misma. Entonces tengo que aceptar esto y ver qué hago para sanarlo. Y hacerlo. Porque nada te va a llegar de arriba regalado. Lo tienes que hacer tú. Tienes que hacer el proceso de sanación. Tienes que hacer el proceso de transformación. Y tienes que hacer el proceso de liberación. Entonces, la persona que se hace consciente tiene la capacidad de elegir. Si no, no. Si no, sigue repitiendo inconscientemente y le sigues pasando el paquete a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tataranietos y a ver quién lo resuelve. ¿Sí me explico? Entonces, les voy a dejar una tarea para la semana que viene. De todos estos miedos, busquen, ¿sí?, cuál es el miedo que más se les repite. ¿Cuál ¿Sí? es el miedo que qué? Que más se les repite a ustedes. ¿Sí? El que quiera, por ejemplo, bueno, los que quieran participar, les voy a pasar los diferentes miedos. Se lo voy a pasar en un Word, ¿sí? De lo que vimos hoy, se los voy a pasar en un Word al grupo de Renacer en Ti que tenemos en WhatsApp. Les voy a pasar el tema para que vean los miedos ahí escritos y todo eso, y ustedes lo puedan ver de qué se trata y cuál de esos miedos o cuáles de esos miedos son los que más se les manifiestan a ustedes. ¿Sí? Justo eso te iba a preguntar. Solo uno, porque ahorita que estabas explicando, yo dije, bueno, ya por lo menos 3, pero si vemos, o sea, un poquito o mayor grado los tengo todos. Exacto. Nada más que hay algunos que son más fuertes, ¿sí? Sí, hay algunos más fuertes. Exacto. Entonces esos más fuertes son los que vamos a trabajar. ¿Ok? Hola Dulce, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Sí, entonces, bueno, los que quieran que estén en Facebook, les voy a colocar ahí abajo la liga del grupo de WhatsApp para los que quieran recibir el
el documento con los diferentes miedos, ¿sí? Se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Entonces, si ustedes quieren participar y recibir la información que les paso ahí en el grupo, pues agréguense al grupo, ¿sí? Y ahí van a recibir toda la información. Les voy a dejar la liga abajo. Se las voy a compartir. Y terminando ahorita la clase, les voy a compartir la liga ahí en el grupo. Entonces, el que quiera, entre por esa liga y van a entrar al grupo, ¿ok? Y yo en un ratito, terminando, les subo ahí al grupo el documento, ¿ok? Alejandra, me están preguntando mis amigas que si tienes a nombre de quién está Facebook y YouTube. Todas mis redes sociales están como Ale Rinkeisen. Ale Rinkeisen. Es Rinkeisen. Rinkeisen. Gracias. Ajá. Todas las redes, porque antes tenía unas como Coacharte y Sanarte y otras como Ale Rinkeisen, y había mucha gente que se confundía. Entonces, como sugerencia de estas personas con las que estoy trabajando de marketing digital, ellos me recomendaron, de hecho cambié, no sé si se dieron cuenta, pero en el perfil de la página de Facebook, cambié el logo, ¿sí? Ya van a empezar a ver un logo nuevo que dice AR, dice alrededor Ale Rinkeisen, y abajo dice Coacharte y Sanarte. O sea, ya no voy a usar el logo que decía Coacharte y Sanarte, porque nadie lo asociaba conmigo. Entonces ellos me hicieron un logo nuevo, que tiene las ciertas características tanto de Ale Rinkeisen como de Coacharte y Sanarte. O sea, como integraron las dos cosas, ¿me explico? Mi nombre y el nombre de la empresa, Coacharte y Sanarte. Gracias. Pero me buscan como Ale Rinkeisen en todos lados. ¿Sí? Y en Spotify, en el podcast de Spotify también me buscan como Ale Rinkeisen, Coacharte y Sanarte, o Coacharte y Sanarte Ale Rinkeisen, pero aparezco como Ale Rinkeisen también, ¿sí? Gracias. Y eso es para que no se confundan, porque se confundían mucho, ¿ves? Así que bueno, estoy haciendo todo eso. Y les pido el favorzote de que le pongan me gusta, de que le pongan compartir, de que le den a la campanita en YouTube. Todo eso porque ayuda a que más gente vea este tipo de temas, me conozca. Y bueno, y ustedes saben que estos temas son fuertísimos porque ayudan a sanar el alma de las personas. Se los decía la semana pasada, ¿sí? Les comentaba justamente eso. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo que se conecten. De verdad que para mí es maravilloso poder compartir con ustedes, darles estos temas. Yo me siento tan feliz, tan contenta compartiendo con ustedes que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. A mí me llena el alma. Y bueno, y verlos conectados y ver que tienen dudas, que preguntan, que todo eso me encanta. Así que muchas gracias porque se conectan. ¿Sí? Bueno, bueno, mis queridos, de verdad que es un honor para mí poder estar con ustedes compartiendo todos los miércoles. Y bueno, ya cuando se suba este video a YouTube, ya les paso la liga también en el Meet, ¿sí? en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia? ¿Lo que quieran decirme?
Yara, ¿cómo te sentiste? Cuéntame. No, muchísimas gracias, increíble, increíble toda la información. Alguna nueva, otra, no, pero muchísimas gracias de corazón, en serio. Gracias por escuchar. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto compartir esto contigo también. Y bueno, y el miércoles vamos a hacer la práctica para esto, ¿sí? Pues ya me preguntaban, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que trabajen con el miedo, con ese miedo, con el más fuerte, en lo posible con el más fuerte, ¿sí? Si tienen 2 o 3, entre esos 2 o 3 más fuertes, elijan el más fuerte porque es con el que vamos a trabajar el siguiente miércoles, ¿sí? Bueno, Irma dice muchísimas gracias, qué interesante. Muy bien, Irma, te mando un beso. Y a todos los que se conectaron en el Meet, muchas gracias. Inviten a más gente. Ustedes saben que estos temas son abiertos, completamente abiertos, gratuitos. Así que todas las personas que quieran participar son bienvenidas. Un abrazo grande para todos y bonita noche. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chayito. Igualmente. Bye, bye.